Samsung tiene un smartphone que combina con tu vida. Para seguir todo lo que pasa en las redes sociales en una sola pantalla. Descargar miles de juegos y aplicaciones y estar conectado donde quiera que estés. Smartphones Galaxy, la vida a tu manera. ¿Todavía está limpiando con esos trapeadores tradicionales? ¿Está harta de escurrir a mano lampazos llenos de agua sucia y bacterias? Presentamos Spin and Go, el revolucionario lampazo de cabezal giratorio que rota 360 grados con un sistema de centrifugado de alta potencia. El cabezal limpiador de Spin and Go está hecho de microfibras de nanotecnología. Es súper absorbente y muy eficaz para atrapar el polvo y la suciedad. Puede usarse tanto húmedo para limpiar manchas como seco para quitar el polvo. Es ideal para limpiar mármol, cerámicos y pisos de madera, ventanas, muebles, autos y más. Tome el teléfono y ordene su Spin and Go hoy. Le encantará ni bien lo pruebe. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, también recibirá un cabezal de microfibras adicional absolutamente gratis. Podrá cambiar diferentes cabezales para distintas áreas o tareas. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar su sistema Spin and Go. ¡Llame ya! Nos encontramos frente al antiguo Palacio de Xúchitl. Esta fue una propiedad de Joseph del Campo, Soberón y Larrea. Este español vino a México en busca de fortuna y después de lograrlo, empleó toda su viveza para ser reconocido como conde. En el Valle de Xúchitl se encuentra la hacienda de San Amador del Mortero. Esta finca perteneció a un hombre que en el siglo XVIII logró conseguir un título de conde de manos del rey Carlos III. Estamos en la hacienda del Mortero, que perteneció a José del Campo, Soberón y Larrea, conde del Valle de Xúchitl. El conde de Xúchitl es un personaje controvertido de la historia local de Durango. Controvertido por el origen de su título nobiliario y la forma como logró hacer fortuna. Si pudiéramos definir a José del Campo, Soberón y Larrea, de alguna manera, lo podríamos definir como el típico migrante que viene a hacer fortuna a la América. Nace en Vizcaya en 1726, hijo de una familia que después demuestra su hidalguía a través de la heráldica de su familia, pero él no tiene una fortuna significativa. En 1745, Soberón y Larrea decide dejar su país y llega a América en busca de fortuna a la región conocida como la Nueva España. Él viaja junto con su hermana, es un dato curioso que no sabemos por qué lo hizo. Pero bueno, era venirse a la aventura, él y su hermano venirse a la aventura a la tierra desconocida y decididos a triunfar. O sea, era un personaje que estaba decidido a triunfar, cueste lo que cueste. Llega a Nueva España, donde conoce a Esteban Erauso. Esteban Erauso, que también era vizcaíno, y lo apoya, lo ayuda para que se incorpore en la región. Y finalmente, unos años después, 5 años después, él contrae matrimonio con la hija de Esteban Erauso. Y de esta manera él fue el que empezó a trabajar las minas de su suegro, siguiendo una costumbre vasca de traer recién llegados de España cada generación. Vive en esta primera instancia en una población cercana, en Avino, donde las minas de los Erauso están, ahí en San José de Avino hay minas de los Erauso, que él empieza a trabajar, que él empieza a hacerse cargo de ellas. Con el tiempo, José del Campo, Soberón y Larrea se convirtió en el hombre más poderoso y rico de la región. Pero su ambición no se detuvo ahí. Quería obtener un título nobiliario. Para conseguir el título, que José del Campo le alega a Carlos III que él ha gastado gran parte de su fortuna para formar una ciudad española, la Nueva Bilbao, y que de esta manera él puede asegurar que ha trabajado para la expansión de la corona española. Si uno recorre ese territorio, es un territorio que es desierto puro. Es donde lo señala, es un espacio entre Mapimí y Monclova,
que es una zona de lo más agreste del desierto del Bolsón de Mapimí, y bueno, pues no se encontró ningún testimonio de que así fuera, ¿no? La mentira del conde finalmente se descubrió. Existen varias versiones sobre el momento en que esto ocurrió. La historia que sigue sobre el título del conde de Vallesuchil está relacionada con la llegada del caballero flamenco Teodoro de Croix, comandante de las provincias internas. Él viene acompañado por un fraile llamado Fray Agustín de Morfi, y el conde lo recibe muy amistosamente y le cuenta cómo fundó Nuestra Señora de Begoña, y de alguna manera fanfarronea con Teodoro de Croix sobre la inversión que ha hecho. Teodoro de Croix y Morfi, intrigados por la idea del cuento del conde, ellos se trasladan hacia el lugar donde se les dijo que estaba fundada la Nueva Bilbao, y encuentran que solamente, en vez de ser una gran población española, solamente se encuentran una pequeña casilla y unos corrales. Otras versiones cuentan que Carlos III nunca supo la verdad. Esta mentira con la que surge la posibilidad de obtener el título, no se confirmó la existencia de la Nueva Bilbao, y tampoco había una preocupación real del rey por confirmar la existencia de la Nueva Bilbao. No había forma además de confirmarla, porque la información pasaba evidentemente por las élites de la Nueva Vizcaya, del poder de la Nueva Vizcaya, que son las que tenían que dar este testimonio. Soberón y Larrea disfrutó solo 6 años de su título, pues murió en 1782. El conde de Súchil forma parte en el inconsciente colectivo de Durango. Se recuerda como un personaje de leyenda. Le da a la ciudad el toque que le faltaba, el elemento que le faltaba para que se pudiera considerar la capital de un reino. La ciudad prometida al rey Carlos III jamás existió, y el Gran Palacio terminó siendo una sucursal del Banco de México. A pesar de esto, el conde de Súchil logró su cometido: construir su propia leyenda. En el año 1900, a unos kilómetros de allí, en la ciudad de Lerdo, nació un hombre que dedicó su vida a construir verdaderas rutas en el cielo. Su nombre era Francisco Saravia y fue un genuino pionero de la aviación mexicana. Estamos en el Museo de Francisco Saravia, en donde tenemos ubicado el Conquistador del Cielo, el avión que utilizó el piloto aviador para hacer el récord histórico México-Nueva York. En el año 1972, se inauguró en la ciudad de Lerdo el Museo Francisco Saravia. Se encuentra en la entrada de la ciudad, y allí el público puede ver muchos de los objetos personales que acompañaron a este aviador en sus viajes. Francisco Saravia Tinoco fue un personaje que abatió muchos récords mundiales, sobre todo en el espacio mexicano, en el espacio latinoamericano. Fue un adelantado. Él comunicó Michoacán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, y abrió 10, 15 rutas comunicando a todo el estado y entre otros estados. En el año 1938, Saravia superó todas las marcas de velocidad entre Los Ángeles y la Ciudad de México. No conforme con esto, en 1939 logró la misma hazaña en las rutas abiertas de México-Chetumal, México-Mérida y México-Guatemala. Fue un personaje en que dentro de sus vuelos escogía sus aviones, seleccionaba sobre todo el equipamiento, era mecánico, preparaba muy bien sus equipos, su personal. Francisco como piloto era un piloto muy audaz, muy aventado. Francisco Saravia nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 3 de julio de 1900. Estudió en Estados Unidos y trabajó en el Servicio Postal Norteamericano. En el año 1936 fundó la empresa Transportes Aéreos de Chiapas, y ante la falta de pilotos expertos para su compañía, creó una escuela para aviadores y mecánicos de aviación. Desde niño le platicaba a su mamá que él quería ser avipiloto porque le encantaba para volar y perderse ahí en las nubes. Este es el avión denominado como el Conquistador del Cielo.
en el cual fue utilizado por Francisco Sarabia en su vuelo histórico. Este avión, sus características importantes fue sobre todo haberle modificado el combustible, el equipamiento que se utilizaba en ese momento. Lo amplió, lo hizo más grande y tuvo la oportunidad de realizar los vuelos históricos que ya hemos mencionado. Cuando Francisco compró este avión ya era un avión de desecho. Ya estaba olvidado, abandonado en el aeropuerto de Glendale, en Los Ángeles. Es un avión que fue parte de otros 7 aviones de su mismo estilo, de su misma formación, en el cual Sarabia lo decide comprar y en el mismo fecha que se viene de la ciudad de Los Ángeles a la Ciudad de México se lo trae. En el mes de mayo de 1939, Francisco Sarabia se planteó conseguir un nuevo récord de velocidad. Esta vez, su objetivo era la ruta Ciudad de México-Nueva York, pero no solo anhelaba obtener un nuevo logro para su país. A Francisco le nace el deseo de hacer el vuelo México-Nueva York como un homenaje para otro piloto aviador, Emilio Carranza, que hizo un vuelo directo, histórico también, pero México-Washington. El 24 de mayo de 1939, luego de 10 horas y 47 minutos de vuelo, Sarabia aterrizó en los Estados Unidos, logrando así un nuevo récord mundial de velocidad para la ruta México-Nueva York. Había conseguido su propósito y el mundo era testigo de su hazaña. Pero al momento de emprender su regreso, algo salió mal. Viene pensando en llegar a su terruño, a su tierra, la emoción de haber logrado un éxito para la laguna, para nuestro país, para Lerdo. Desgraciadamente el avión le falla y es cuando cae al río Potomac. El avión da un capoteo, él se pega en sus vértebras cervicales, pierde el conocimiento, pues se fue hundiendo y en la inconsciencia de Francisco tragó mucha agua con gasolina, se ahogó. Esa fue la muerte de Francisco. Yo creo que Sarabia estaba preparado para morir como piloto aviador, no era una persona que le tuviera miedo a la muerte. Yo creo que la palabra, el eslogan que nos llegó, por la grandeza de mi patria triunfaré, y yo creo que la grandeza fue su muerte, el cual le dio fama a nuestro país y a nuestra ciudad. Algunos sostienen que el accidente se debió a un trapo que tapó el carburador y que había sido puesto en el motor para impedir una fuga de aceite. Otros hablan de un sabotaje. Cuando Francisco murió, gente del pueblo empezaron a gritar consignas contra el gobierno de Estados Unidos, que había sido sabotaje, que los gringos no podían ver que alguien hiciera una cosa mejor que ellos. ¿Sí? Nosotros, como historiadores, investigadores aquí en nuestra región, hemos considerado la duda. La Comisión Aeronáutica de Estados Unidos investigó el accidente de Sarabia, pero no encontró ningún rastro que hiciera sospechar que se trató de un atentado. Para muchos, las dudas persisten. Yo creo que fue un sabotaje que desgraciadamente evita que Sarabia siga haciendo más vuelos importantes, batir récords. Francisco Sarabia falleció el día 7 de junio de 1939. Fue el último gran pionero de los cielos en la aviación mexicana. Sarabia no pudo completar su sueño, al igual que el general Pancho Villa. De todas formas, y cada uno a su manera, lograron abrir nuevos caminos para los sueños de las futuras generaciones de mexicanos. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Plutarco Asa para The History Channel. Gracias por acompañarnos.
Samsung tiene un smartphone que combina con tu vida. Para seguir todo lo que pasa en las redes sociales en una sola pantalla. Descargar miles de juegos y aplicaciones y estar conectado donde quiera que estés. Smartphones Galaxy, la vida a tu manera. ¿Todavía está limpiando con esos trapeadores tradicionales? ¿Está harta de escurrir a mano lampazos llenos de agua sucia y bacterias? Presentamos Spin and Go, el revolucionario lampazo de cabezal giratorio que rota a 360 grados con un sistema de centrifugado de alta potencia. El cabezal limpiador de Spin and Go está hecho de microfibras de nanotecnología. Es súper absorbente y muy eficaz para atrapar el polvo y la suciedad. Puede usarse tanto húmedo para limpiar manchas como seco para quitar el polvo. Es ideal para limpiar mármol, cerámicos y pisos de madera, ventanas, muebles, autos y más. Tome el teléfono y ordene su Spin and Go hoy. Le encantará ni bien lo pruebe. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, también recibirá un cabezal de microfibras adicional absolutamente gratis. Podrá cambiar diferentes cabezales para distintas áreas o tareas. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar su sistema Spin and Go. ¡Llame ya! Nos encontramos frente al antiguo Palacio de Súchil. Esta fue una propiedad de Joseph del Campo, Soberón y Larrea. Este español vino a México en busca de fortuna y después de lograrlo, empleó toda su viveza para ser reconocido como conde. En el Valle de Súchil se encuentra la hacienda de San Amador del Mortero. Esta finca perteneció a un hombre que en el siglo XVIII logró conseguir un título de conde de manos del rey Carlos III. Estamos en la hacienda del Mortero, que perteneció a José del Campo, Soberón y Larrea, conde del Valle de Súchil. El conde de Súchil es un personaje controvertido de la historia local de Durango. Controvertido por el origen de su título nobiliario y la forma como logró hacer fortuna. Si pudiéramos definir a José del Campo, Soberón y Larrea, de alguna manera, lo podríamos definir como el típico migrante que viene a hacer fortuna a la América. Nace en Vizcaya en 1726, hijo de una familia que después demuestra su hidalguía a través de la heráldica de su familia, pero él no tiene una fortuna significativa. En 1745, Soberón y Larrea decide dejar su país y llega a América en busca de fortuna a la región conocida como la Nueva España. Él viaja junto con su hermana, es un dato curioso que no sabemos por qué lo hizo. Pero bueno, era venirse a la aventura, él y su hermano venirse a la aventura a la tierra desconocida y decididos a triunfar. O sea, era un personaje que estaba decidido a triunfar, cueste lo que cueste. Llega a Nueva España, donde conoce a Esteban Erauso. Esteban Erauso, que también era vizcaíno, y lo apoya, lo ayuda para que se incorpore en la región. Y finalmente, unos años después, 5 años después, él contrae matrimonio con la hija de Esteban Erauso. Y de esta manera él fue el que empezó a trabajar las minas de su suegro, siguiendo una costumbre vasca de traer recién llegados de España cada generación. Vive en esta primera instancia en una población cercana, en Avino, donde las minas de los Erauso están, ahí en San José de Avino hay minas de los Erauso, que él empieza a trabajar, que él empieza a hacerse cargo de ellas. Con el tiempo, José del Campo, Soberón y Larrea se convirtió en el hombre más poderoso y Teodoro de Croix y Morphy, intrigados por la idea del cuento del conde, ellos se trasladan hacia el lugar donde se les dijo que estaba fundada la Nueva Bilbao y encuentran que solamente, en vez de ser una gran población española, solamente se encuentran una pequeña casilla y unos corrales. Otras versiones cuentan que Carlos III nunca supo la verdad. Esta mentira con la que surge la posibilidad de obtener el título, no se confirmó la existencia de la Nueva Bilbao,
y tampoco había una preocupación real del rey por confirmar la existencia de la Nueva Bilbao. No había forma además de confirmarla, porque la información pasaba evidentemente por las élites de la Nueva Vizcaya, del poder de la Nueva Vizcaya, que son las que tenían que dar este testimonio. Soberón y Larrea disfrutó solo 6 años de su título, pues murió en 1782. El conde de Súchil forma parte en el inconsciente colectivo de Durango. Se recuerda como un personaje de leyenda. Le da a la ciudad el toque que le faltaba, el elemento que le faltaba para que se pudiera considerar la capital de un reino. La ciudad prometida al rey Carlos III jamás existió, y el gran palacio rico de la región. Pero su ambición no se detuvo ahí. Quería obtener un título nobiliario. Para conseguir el título, el que José del Campo le alega a Carlos III que él ha gastado gran parte de su fortuna para formar una ciudad española, la Nueva Bilbao, y que de esta manera él puede asegurar que ha trabajado para la expansión de la corona española. Si uno recorre ese territorio, es un territorio que es desierto puro. Es donde lo señala, es un espacio entre Mapimí y Monclova, que es una zona de lo más agreste del desierto del bolsón de Mapimí, y bueno, pues no se encontró ningún testimonio de que así fuera, ¿no? La mentira del conde finalmente se descubrió. Existen varias versiones sobre el momento en que esto ocurrió. La historia que sigue sobre el título del conde de Valle-Súchil está relacionada con la llegada del caballero flamenco Teodoro de Croix, comandante de las provincias internas. Él viene acompañado por un fraile llamado Fray Agustín de Morfi, y el conde lo recibe muy amistosamente y le cuenta cómo fundó Nuestra Señora de Begoña, y de alguna manera fanfarronea con Teodoro de Croix sobre la inversión que ha hecho